Hola, soy Tony Rodríguez. Te invito a hablar de humanidad. En cada voz hay verdad, reflexión y posibilidad. Hola, ¿qué tal amigos de su podcast Hablando con Tony Rodríguez? Y en esta ocasión tenemos a Agner Silva. Él es cantante y compositor de música, además pastor evangélico. Él estará hablando acerca de cómo fue inspirado y cómo le gustó la música desde muy pequeño. Así que acompáñame a ver este episodio bastante interesante. Pero antes de seguir con el episodio, dale like, comparte, suscríbete para que llegue a más personas y así podamos tener a más invitados. Así que vamos a verlo. No hay momento en la vida, en esta travesía, que sin ti no soy nada. Tomé valor para salir de mi tierra a un rumbo extraño, Y en mi mano una maleta de sueños y de dolor, y entre mis ojos una lágrima mía. Bueno, bendiciones Tony, una bendición estar acá. Gracias a Dios pues estamos bien, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en este espacio. ¿Qué te puedo decir? Muy contento, pues muy contento, agradecido con el de arriba que nos da la fuerza, la oportunidad de poder Desde muy joven, Agner, te gustó la música, desde muy pequeño, también el pastorado. Pero ¿cuándo fue la primera vez que descubriste que la música era lo tuyo? Bueno, de hecho ha sido un proceso, yo lo diría que ha sido algo progresivo, pues. Pero inicié en la música como a los 14 años, tocar guitarra. No se me dio desde una edad más temprana en realidad, pero sí, después de los 14 comenzamos a aprender los primeros acordes de la guitarra, siempre integrado al servicio de la iglesia. Entonces más o menos como a los 14 para esta fecha, he venido trabajando en lo que es la música. ¿Entonces lo descubriste cuando fuiste a la iglesia por primera vez o antes que fueras a la iglesia? Bueno, de hecho que tuve la oportunidad de crecer en una familia cristiana, pero también pastoral. Papá y mamá son pastores, entonces crecí desde temprana edad, pues mi papá, de hecho que cuando ya nací, mi papá ya estaban en el ministerio. Entonces puedo decir que tuve la dicha de crecer en una familia cristiana y como a los 14 años, cuando ya me di el paso del bautismo, entonces tuve la oportunidad de comenzar a servir más a Dios en las diferentes áreas y específicamente en el área de la música, en la iglesia. ¿Siempre te gustó lo que fue tocar guitarra, pero eso fue antes que cantaras o fue después que cantaras tú en la música? Bueno, de hecho que lo de cantar surgió un poco años después de aprender a tocar guitarra. Normalmente cuando tú perteneces a la iglesia y comienzas a servir en la música, de repente hay oportunidades donde uno puede expresar una alabanza al Señor. Entonces, pero dedicarme o comenzar a soñar con canciones, grabar canciones, incluso canciones, ya surgió como después de los 15, 16 años. Ya comencé a aspirar a tener algún disco grabado. Comencé a tener ciertas aspiraciones en la música, pero no fue algo que nació pues a temprana edad, sino que vino de manera progresiva. Primero tocar un instrumento, luego de eso honestamente te digo, no tenía la voz para decir quiero grabar una canción, grabar un disco. La verdad que no es así, no recuerdo tener una voz prodigiosa como muchos la tienen, pero sí te digo que comenzaron a nacer en mi corazón esa necesidad de poder servir a Dios también en el área de la música. Entonces, ¿tú crees que los niños
que le gusta la música y ellos piensen que no tienen una voz para hacerlo, tú les sugieres que lo hagan a pesar de que no tenga una voz muy bonita, por así decirlo, desde que el chico tiene esa voz que le gustaría cantar? Yo soy del pensar que todo, lo primero que uno necesita para realizar su sueño es disposición. Ese siempre ha sido mi pensamiento, que la primera semilla que debe de haber en el corazón es la semilla de de la disposición, que la persona se disponga, que le dedique tiempo. Quizás yo soy la evidencia de que yo no nací con talento, una voz. En realidad no recuerdo que de pequeño tenía, como a muchos le ha sucedido, que de muy pequeño tienen una voz que la gente comienza a admirar. En lo personal no fue así, pero a medida que me vine sometiendo un poco más a las cosas de Dios y también a la práctica, a esa disciplina en la música, entonces logré avanzar hasta donde Dios nos tiene ahora, por misericordia y gracia de Él, pero sí también por un trabajo. Entonces, a todas esas personas que tienen un sueño en su corazón, un anhelo en su corazón, quizás dicen: no tengo la voz para hacerlo. Yo creo que todo se trata de una disposición que debe de haber en el corazón para trabajar con empeño y dedicación en ese sueño. Pero tú me hablaste anteriormente que tus padres te ayudaron mucho en la música, pero esos jóvenes que sus padres quizás no tengan esa dedicación para ayudarle, el tiempo quizás necesario para hacerlo, ¿tú también crees que a ellos no importa que sigan a pesar de eso, que nadie los apoye? Porque a ti te apoyó mucho tus padres, pero quizás a muchas personas no apoyen no tengan ese apoyo de sus familias. Yo tuve yo diría la bendición de unos padres que me han apoyado, una familia que me ha apoyado, porque igual mis hermanos han estado muy de cerca en lo que es mi apoyo a mi carrera musical. Pero sí, yo tengo en claro que tanto mis padres como mis hermanos, mi familia, simplemente es un instrumento de Dios para la realización de mis sueños, de mis anhelos. Y yo te puedo decir que las personas que quizás hoy no tengan una familia que los apoye, pero lo bonito es entender que cuando tú haces algo para Dios, realizas algo para Dios, también Él tiene el poder y la capacidad para poder solventarlo y darte los recursos que tú necesitas para tu proyecto. Entonces, yo soy muy creyente de que Dios debe ser el patrocinador principal en todo este caminar de la vida en la música cristiana. Nunca ha sido fácil, porque no lo es. Han habido momentos de baja, pero sí te puedo garantizar que Dios siempre ha llegado justo a tiempo en cada una de las necesidades que uno tiene. ¿Tus hermanos también tienen músicas, o solo tú eres única de la familia de tus padres que están en la música? Bueno, de hecho que soy la única persona de la familia que Dios le permitió pues estar en el llamado. El único que se interesó un poco más en esta área, pues. De los proyectos que realicé hace unos años atrás, que es un tema que dediqué a mi mamá, involucré a uno de mis hermanos, mi hermano menor, pero solamente fue porque era algo que queríamos hacer para mamá. Entonces, pero él no se dedica, pues no tiene la dedicación para la música, pues. Solamente yo estoy todavía trabajando, perseverando en el aspecto, pues, de la vida. Desde la edad, Agner, de 14 años hasta la fecha, ¿qué tú habilidades has aprendido para mejorar en la música? Porque me imagino que esto es un proceso constante de mejora cada día, y sobre todo la importancia de las habilidades que tú has aprendido. ¿Cuáles son esas que tú has aprendido? Bueno, una de las cosas que el Señor me ha enseñado en todo este trayecto es a desarrollar el área de la composición. Eso de hecho que es una de las áreas más importantes para poder desarrollar el área de la música.
Yo sé que hay muchas personas que interpretan, pero no todos pueden componer algún tema musical. Y esa es la complejidad y eso es el obstáculo que muchas personas se enfrentan. Quieren elegir por una carrera musical, que no tienen a veces la suficiente inspiración para componer algún tema musical. Pero le doy gracias al Señor que Él me ha permitido no solamente ser intérprete, sino también el compositor de mis propias canciones, el autor de mis propias canciones, las cuales pues han surgido por la ayuda y la inspiración que da el Señor en nuestras vidas. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas que uno en este caminar debe tener, y a veces es muy complicado, muy difícil, y es a tener paciencia, que es parte de la formación del carácter. Cuando una persona empieza en este mundo de la música y no tiene la suficiente paciencia para esperar en obtener, en mirar con sus propios ojos el resultado de sus esfuerzos y obviamente la provisión de Dios, entonces muchos en el camino se frustran y hasta llegan pues a retirarse de la música y a dedicarse a otra cosa. Entonces esa es una Para ti, ¿cuál ha sido, Agner, el mayor, se puede decir, barrera de un cantante que tú has conocido, que tú digas, este problema tuvo esa persona que lo estancó en la música? Bueno, he conocido en este trayecto de la música cristiana, he conocido a muchas personas que han iniciado, a muchas, me he relacionado con ellos, y te diré algo, muchos de ellos hasta tienen una mejor voz que la mía. No se trata pues de ser mejor ni nada, sino que yo he visto la calidad de cantantes que son, y uno de los mayores problemas que se enfrentan muchas veces he visto, y es el problema del ego, el problema del egocentrismo en la vida de los cantantes. Eso puede tener voz, talento, puedes tener todas esas cosas que te pueden aportar y sumar a tu trabajo profesional en la música. Pero cuando perdés de vista ese carácter de humildad que necesitas tener, entonces ahí es donde muchos se estancan y no avanzan, no logran avanzar. Y yo he visto a muchos de ellos, lamentablemente, pues estancarse por no tener un carácter humilde. La Biblia es clara. En la carrera de las personas de allá afuera del mundo, el ego le cuenta mucho, que bueno, se queden egocentristas y a la gente no le importa que sean así. Pero cuando uno habla de la vida de una carrera musical cristiana, sí o sí tiene que haber carácter en la vida de una persona, sí o sí tiene que haber un carácter de humildad, porque la Biblia es clara cuando dice que Dios a los humildes los exalta, los pone en las alturas, y dice que a los orgullosos los ve de lejos. Entonces yo pienso que el principal enemigo de un cantante, de una persona que está en una carrera musical, es su ego, su yo personal, esa parte donde no logra controlar y pierde de vista que aquí nosotros no somos los grandes, sino que nosotros somos los pequeños. Aquí el único Dios es Dios, el que es grande. Entonces ese puede ser. Tú como cantante cristiano, ¿crees que es muy diferente un cantante secular, o de otros géneros musicales, del reggaetón, ya sea bachata, salsa, pero que no sea cristiano? ¿Tú crees que hay una gran diferencia en cuanto a la personalidad de esas personas? Es que sí la debería, sí hay una diferencia, como te mencionaba anteriormente. Si una persona es fuera de los caminos de Dios y que hace música secular, esa persona tiene un ego superior y se cree más que los demás, pues eso va bien. En su camino él continúa con su carrera, la gente lo aplaude y los aplausos de la gente le llenan el ego, los elogios de la gente le llenan el ego. Pero en la vida cristiana los elogios y los aplausos son para uno, o sea, eso uno debe tener en claro
de que la gloria y la honra siempre van a ser para Dios, de que los aplausos siempre van a ser para Dios. Y yo siempre he dicho algo, Tony, y aquí quiero enfatizar en esto. En el caminar de mi vida musical, yo he comprobado en lo personal que tengo más miedo a los elogios que a las críticas. He recibido muchas críticas de personas que me dicen: tú no tienes voz para cantar, tú no tienes talento. He recibido muchísimas críticas en este caminar de la vida, pero soy honesto y sincero. Todas esas críticas me han ayudado a poder echar para adelante. Nunca a veces a uno le incomoda de cierta manera, pero cuando uno ya, como dicen, ya el Señor sana tu corazón y tú sigues avanzando, tú sigues con el propósito al Dios te puso. Entonces, yo he dicho que le tengo más miedo a los elogios que a las críticas, porque un elogio que tú no lo sepas manejar, que no lo sepas controlar, te va a dañar el ego, te va a dañar esa parte, ese carácter que Dios quiere que tenga. Entonces, mientras que la crítica no, más bien te hace que la cabeza se te abaje. Pero cuando tú recibes esas críticas, nunca pensaste dejar la música por eso. O sea, una crítica de alguien cercano que te haya dicho, de verdad tú no sabes cantar bien o tu voz no es la adecuada. ¿Nunca pensaste que tú voy a dejar la música porque realmente no estoy avanzando en esto, o las personas creen que no estoy avanzando en esto? Mira, te voy a ser sincero y honesto. A mí en lo personal nunca me ha detenido las críticas de las personas. De cierta manera, emocionalmente a veces uno lo afecta, pero no es para retirarse, es para seguir avanzando. Entonces, pero sí en algún momento en mi vida me he querido retirar, para serte honesto. Sí, me he querido retirar de alguna manera por algunos otros problemas, quizás económicos, temas incluso a veces uno se siente indigno, ¿me entiendes? Porque uno como ser humano no merece a veces el lugar donde Dios lo tiene, pero te soy sincero, las críticas nunca han sido un motivo para mí para decir que me voy a retirar de la música. La gente siempre va a hablar, eso yo lo tengo bien claro. La gente siempre va a expresar tanto cosas buenas como cosas malas, pero la crítica ha sido un motivo para mí para querer retroceder de este proyecto, pues, que Dios me ha puesto en el corazón realizar. Y ahí han estado la crítica, como te digo, han estado, y a toda persona le van a llover tanto cosas buenas como cosas malas, pero lo importante es mantener la actitud, la perseverancia y nunca olvidar el propósito por el cual Dios te tiene en ese lugar. ¿Quiénes fueron tus primeras influencias en la música? ¿Quiénes fueron los primeros que tú decías, este es mi favorito y me inspiro en este? ¿Cuál ha sido ese? Bueno, cuando yo inicié a tocar la guitarra, cuando tenía 14, 15 años, mi cantante que más influenció en ese tiempo era Alex Campos. Alex Campos era ese cantante colombiano que me inspiró en gran manera a aprenderme sus canciones, aprenderme los intros de sus canciones en la guitarra. Él fue el cantante de más influencia en ese tiempo. Ya, bueno, pasaron 14, 15, 16 años, 17 años y todavía él continuaba. Luego han surgido otros cantantes. Igual Jesús Adrián Romero fue un cantante que en ese tiempo me ayudó muchísimo en escuchar sus canciones, ver la forma en las composiciones, que eran su estructura, en componer las canciones, Alex Campos en los ritmos variados que tienen. Entonces de todos ellos sacaba un poco, ¿no? Sacaba un poquito de cada uno para aplicármelo a mi vida musical. Ya a esta fecha, para serte honesto, ahora trato pues de concentrarme en lo mío propio. Trato de concentrarme y no tengo un cantante de referencia. Actualmente no tengo un cantante de referencia. Que sé que hay buena música, pues hay muchos cantantes que están haciendo buena música. Pero lo que te quiero decir con esto es que trato de centrarme en lo mío personal, en los proyectos míos, a tratar de potencializar lo que Dios ha puesto en mis manos.
y ver los resultados que Dios quiera darle. ¿Qué piensas tú de la música del reggaetón? Porque la música del reggaetón cristiano está muy controversial últimamente, ya que a muchos les gusta, a otros no les gusta. ¿Y tú qué piensas de esa música? ¿Crees que es música edificante o qué piensas tú de eso exactamente? Es que si nos ponemos si nos ponemos a hablar de ritmos, de géneros musicales, vamos a encontrar por ahí para los gustos los colores, ¿no? Para los gustos los colores. En lo personal soy al menos yo he recibido la formación de que Dios es el dueño de la música, Dios es el que hizo la música, y no existe en términos música cristiana, música mundana. O sea, esos términos nos hemos confundido un poco y muchas veces pensamos en música mundana o música cristiana. La música no tiene una vida de fe. O sea, no podemos decir que los acordes son cristianos o los acordes son mundanos. O sea, no existe eso. Sí, yo creo que es importante el contenido que estamos vendiendo. Sí creo que es importante la letra que estamos transmitiendo. Sí creo que es importante que alimentemos a las multitudes con el pan de vida que es la palabra de Dios. Si nosotros como cantantes cristianos no asumimos con responsabilidad esta tarea que tenemos, la Biblia es clara, nuestro gran llamado es proclamar las buenas nuevas de salvación. Y no importa la forma en cómo lo hacemos. Por ejemplo, David partió de las buenas nuevas de salvación por medio de himnos. Los salmos son himnos. Entonces lo hizo de esa manera. El apóstol Pablo compartió la buena nueva a través de cartas escritas en prosa. Entonces, a veces no es tanto como si un reggaetón, si una salsa, si un merengue. Lo que importa para mí, yo respeto las opiniones de cada persona, pero para mí lo que importa es que en esa música, en esa melodía, vayan acompañadas de letras que puedan ser de edificación, que puedan ser de consolación y aún de exhortación para la iglesia, o incluso para las personas que no conocen de Cristo, impartirles y llevarles a ellos las buenas nuevas de salvación. Entonces, es muy controversial, como tú dices, es muy controversial, pero creo que aquí lo más importante es el mensaje. El mensaje, la Biblia es clara cuando dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que caminan cantando las personas no es la música, lo que están cantando son las palabras, el contenido que está en ella. Ese es mi pensar referente a eso. Pero muchas personas, Daniel, se enfoca más, creo que es en el ritmo de la música, no tanto en la letra, porque yo cuando iba a la iglesia y tenía un pastor que él quizás su pastorado comienza de los años 90, cuando el tipo de ritmo era diferente al de hoy. Entonces, cuando yo ponía una música reggaetón cristiano, por así decirlo, ¿verdad? Él se enojaba. Pero para mí lo que importa es el mensaje que tiene la música, porque yo escuchaba música de Redimido, de Alex Zurdo, que tenían grandes mensajes, pero eran vetadas en iglesias por el ritmo que tenía esa música, no exactamente por la letra, porque para mí la letra edificaba. Incluso también tenía música de Tercer Cielo, que tiene una letra muy bonita, en mi gusto particular, ¿verdad? Pero a él no le gustaba mucho de tipo, pero era por el ritmo que tenía eso. Sí, ahora yo te voy a decir algo. Yo no voy a pelear con un pastor que tenga esa mentalidad, porque hay que entender que detrás de ese pastor hay un antecedente. Ese pastor fue formado de esa manera. Si un pastor pelea hoy por el ritmo de una música, es porque él fue formado en ese tipo de mentalidad. Alguien más lo formado de esa manera. Entonces, uno no debe, pues yo respeto, uno debe respetar todas las opiniones, pero la pregunta es, a mí no me interesa que al pastor no le guste. La pregunta es si a Dios le agrada, porque tengo que yo reprobar algo que a Dios le agrada. Entonces en ese particular uno debe ser prudente y maduro, de no pelear pues o discutir por el ritmo de música.
Porque yo te voy a decir algo, si nos ponemos a que la ranchera, por ejemplo, un género de música ranchera, es solamente esa es cristiana y que hay que cantar música ranchera porque esa es la que le gusta a Dios. Entonces, pero yo veo que las cantinas están llenas de música ranchera. Entonces nos ponemos al ritmo. Entonces aquí tendríamos que sacar todos los ritmos, porque en el mundo también esos ritmos suenan, ese tipo de ritmos suenan. Entonces tendríamos que sacarlo de la iglesia, a todos esos ritmos, incluso las baladas, porque también en el mundo se canta balada. Tendríamos que sacarlo. Entonces yo considero y pienso que lo mejor es dejar que al final Dios busque a cada persona. No puedo yo, como te digo, a una opinión, sí, respetar la opinión de cada quien. Yo en lo personal, a mí me gusta todo tipo de música, a excepción de un género que casi no lo comparto. No canto, por ejemplo, el género de rap, yo no canto rap, soy poco para rap. Otro género que tampoco comparto es el género del metal rock. Comparto, ese no va conmigo, pues. Entonces, ¿por qué no te gustan ese tipo de género? ¿Por qué no te llama la atención? Bueno, no es que no me guste. Por ejemplo, el rap a mí sí me gusta, pues, porque tiene una no, porque siente que tu voz no se adapta a ese tipo de música. Sí, mi voz forma de... Exactamente. Entonces, pero por ejemplo, el metal rock, para mí, considero y pienso que no es muy agradable ese tipo, porque lo que hacen más bien es hacer ruido, y la música no es ruido, la música es sonidos agradables al oído, esa es la música. Entonces, pero hablar de ese metal rock donde es una sola aranga, podemos decir así. Entonces, no lleva un contenido, letra, no hay mucha letra en eso del género rock. Entonces, pues ese es mi pensar, ¿me entiendes? Ese es mi pensar en referente a eso. ¿Recuerda tu primera presentación en público? Sí, claro. De hecho que fue el año 2017, creo que fue, si no me equivoco. Allá en el municipio de Somotillo, Chinandega, León. Hay una iglesia que se llama Jehová Iré. Ellos fueron los primeros que me extendieron la invitación para presentarme oficialmente después de haber grabado mis primeras canciones. Ellos me solicitaron un concierto, llegar a un concierto a su iglesia, y ahí fue mi primera presentación, pues, solita y ya como oficialmente, pues, como cantante, después de haber grabado mi primer disco. Sí, de hecho que los primeros pasos, las primeras veces que uno va a realizar, cierto, pues la verdad que hay muchas cosas, una mezcla de sentimientos que uno puede explicar. Antes de que termine tu presentación, la verdad que uno se siente satisfecho al saber de que sin merecerlo, pues Dios te permitió poder llegar a la vida de las personas por medio de la música que ya Dios te permitió a saber de que si te invitaron es porque la música pues les agradó a los hermanos, a la audiencia. Entonces, como te digo, sí hay sentimientos encontrados, felicidad, uno siente una felicidad indescriptible y como dices tú, nervios, porque estás acostumbrado a los escenarios. Ese pánico y ese escénico por una realidad. Pero el miedo, ¿tú lo controlas o lo haces desaparecer? Porque para muchos el miedo no desaparece. Lo único que tiene que hacer es controlar ese tipo de miedo que tiene uno ante el público. Yo creo que todas las personas manejamos, es como, por ejemplo, haces una herida, por ejemplo, en un dedo, tú reaccionas de una forma diferente a la mía. Es la misma herida, yo pude reaccionar de una forma diferente. Entonces, todas las personas considero que reaccionamos distintos ante esos nervios y ese miedo, diferente. Entonces, yo pienso que es así, pues, quizá en los primeros minutos de la presentación el nervio está más fuerte, cuando ya te vas desarrollando en todo el repertorio de canciones que llevas para el momento, ya
van bajando poco a poco, lo vas controlando. El problema es dejar que los nervios te controlen, ese es el verdadero problema. Pero controlar los nervios siempre es una opción, pero eso se va desarrollando poco a poco. A medida que vas a las presentaciones, salen a dar más presentaciones, eso se va desarrollando poco a poco. Tú has hecho muchas presentaciones para cantar, también has predicado en las iglesias porque eres pastor, pero ¿siempre el miedo sigue en ti o el miedo ya no aparece en ti? Siempre, de hecho que cuando existe el miedo o el nervio es porque tienes ¿cómo te digo? Un deseo de hacer mejor las cosas. Y a veces cuando ya el miedo desaparece, que no hay, sentí como que lo haces por hacerlo, pero sientes nervio, sientes miedo, es que realmente tienes un anhelo de hacer mejor las cosas. Entonces, y ese miedo y ese no debo de permitir que nos controle, sino que nos debe de aportar para poder hacer las cosas con excelencia para Dios y obviamente para el público que está frente a nosotros. ¿Cuál ha sido la música que más te ha marcado en tu vida? ¿Cuál es esa que tú has dicho, esta me ha hecho más fuerte que hoy en día? En el año 2020 escribí una canción que se llama Mi Felicidad, en plena pandemia, y esa ha sido una de las canciones que más pues me ha marcado, te podría decir, por el contenido, por el tipo de letra que Dios me permitió plantear en ese tema. Esa canción ahí está en mi canal de YouTube, se llama Mi Felicidad, y esa te podría decir, he escrito muchas canciones, pero esa te podría decir que es una de las que más me ha marcado pues, en mi vida musical. ¿Qué significa para ti la música hoy en día? Para mí la música se convirtió en mi estilo de vida. En mi estilo de vida. Yo siento que igual que sin Dios no puedo vivir, creo que no podría vivir sin la música. Ha sido una parte, de hecho te voy a hacer esto. Yo siento que la música me ayudó a acercarme a Dios, acercarme más a Dios. Y la he utilizado para servirle a Él y para decir a las personas que nos han escuchado. O sea, me ha dado propósito, me ha dado sentido porque tengo algo por lo que trabajar, tengo algo para soñar, porque hay muchos jóvenes que hoy están realmente sin soñar, sin alguna aspiración. O sea, y entonces, es decir, por eso es lo que significa la música. Es un estilo de vida. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió poder estar en la música, poder conocer. Yo soy honesto, cuando a los 14 había una guitarra vieja en casa de mi papá y la verdad que no me interesaba. Netamente no me interesaba la música. Tenía interés, pues la primera música que hice, para serte sincero, fue una música que escribí de melancolía, para serte honesto. Nunca la grabé, nunca, pues en realidad que simplemente fue algo que lo hice como un hobby, pues que no sé, como que algo que se me dio de escribir una canción. Entonces se me vino esa idea y la comencé a escribir. Al principio obviamente no me salió tan bien, pues era una música bonita, pues, pero me ayudó a comprender que si yo pude escribir una canción melancólica, él podría escribir canciones para Dios. Entonces ahí comenzó esa semillita, y después de esa canción que escribí, esas primeras líneas, comencé a escribir otras canciones, que ya fueron las canciones que escribí para Dios, canciones con un contenido pues de letra cristiana. Pero ¿qué te puedo decir? Pues así fueron los primeros pasos. Esa primera canción fue detonante para darte cuenta que en realidad sí podía componer música. ¿Qué mensaje quieres dejar con tu arte hacia las personas? Bueno, yo creo que el mensaje principal que queremos dejar es
En lo personal he escrito muchas canciones en diferentes temas, pero yo creo que lo más bonito es poder decir a la gente que Dios le ama y que tiene un propósito para ellos en su vida. Que así como lo ha tenido conmigo, así como he tenido un propósito en mi vida, también Dios tiene un plan, un propósito para ellos. Y yo creo que ese es el mayor privilegio que Dios nos da, poder anunciar que hay un Dios y ese Dios está interesado en cada una de nuestras necesidades, ayudarnos y sobre todo pues a llevarnos a la gloria, que eso es lo más importante. Al final pues somos temporales en esta vida, pero Dios desea que seamos eternos y estemos con Él siempre, ¿me entiendes? ¿Ya te ha dicho una persona a ti, me gusta tu música, me inspiro en ti? ¿Ya te han dicho ese tipo de mensajes inspiradores? En realidad sí, para serte honesto, muchas personas, cuando yo inicié en la música, en mis redes sociales, por ejemplo en mi Facebook, tenía como 400 personas y al cabo de una semana, cuando ya comencé y lancé mi primer tema, mi segundo tema, al cabo de una semana, podríamos decir de un mes, llegó a tope al 5.000 personas y muchas de esas personas nos escribían mensajes, así como tú dices, inspiradores. Debe ser mensajes de inspiración, lo debe tomar así porque si lo tomas de otra manera puedes, como te digo, hasta dañar tu propio ego, pues sí, no es muy saludable. ¿Qué planes tienes ahorita en la música? ¿Tienes planeado hacer más álbumes o qué tienes en mente? Sí, de hecho que estamos ahorita, hace un año, por gracia de Dios, pasamos de ser solistas, pues continúo siendo solista, pero pasamos de ser solistas a tener respaldo técnico, una banda musical. Estamos trabajando ahí con otro hermano, Arden Valdelomar, que llama hermano, estamos trabajando con él y estamos trabajando en la banda, en el concepto de banda ABA. Entonces ahorita hemos lanzado 2 proyectos musicales que salieron, uno el año pasado y otro en este año. Y primeramente Dios, dentro de una semana o 2 semanas estamos lanzando otro tema musical con la banda. Entonces, esas son las proyecciones. Yo sigo trabajando como solista, pues sigo saliendo a cantar como solista, pero también estamos trabajando bajo el concepto pues, de banda ABA, donde Dios nos ha permitido pues ser cantantes en esa banda y trabajar pues los proyectos que Dios nos permite componer, los estamos bajo ese concepto de banda ABA. Si llegara un cantante secular que le canta músicas normales a tu puerta y te diría, te invito a que hagamos una música juntos, ¿tú aceptarías o no está en tus planes eso actualmente? En realidad que no está en mis planes, para serte honesto. He tenido la oportunidad de compartir temas musicales con personas que comparten misma fe, cantantes cristianos, podemos decir de esa manera, pues. Es decir, nunca he tenido problemas con estar con un cantante cristiano, pues. Pero en lo personal sería una oferta que quizás rechazaría no porque odiemos a las personas, no porque no odiemos, sino porque estaríamos haciendo un proyecto que ambos no. Si yo hiciera un proyecto cristiano, yo amaría ese proyecto cristiano, ese proyecto, yo haría todo el esfuerzo, pero una persona que no conoce el amor que yo siento por Dios o la pasión que yo tengo por Dios, es difícil va a entregarle, a hacerles entrega al tema musical, al proyecto musical. Además de eso, pues obviamente yo no estoy dispuesto a grabar una canción que no lleve letra, pues que no edifique y que no agrade al Señor. No estamos bien. ¿Y ya te han llegado a tu puerta artistas de otros países que no sea de Nicaragua? Para serte honesto, bueno, algunos hermanos de Guatemala, sí. Guatemala nos han escrito, pero hasta el momento pues no se ha dado. Actualmente estamos trabajando un tema vallenato, pero con un hermano, es un productor de Colombia. Estamos trabajando un proyecto vallenato allá. Entonces, primeramente Dios, quizás en unos 2 meses ya esté al público también ese proyecto musical que estamos trabajando en Colombia.
Entonces, como te digo, pues tenemos grandes proyecciones para la gloria del Señor. Personal, acá en Nicaragua tenemos el equipo técnico que nos respalda. La verdad que es muy hermoso pues todo lo que Dios está haciendo. Desde hace un año estamos trabajando de esa manera y vamos para adelante, como te digo, vamos para adelante, pero sí esas ofertas en lo personal no estaría bien, pues, no. Sí, claro. ¿Qué consejo le darías a un joven que sueña con ser cantante? Bueno, el mejor consejo es que si Dios le hace ese sentir, si ese sentir viene de parte de Dios, porque yo soy del concepto que todo lo que viene de Dios prevalece, o sea, permanece. Y si es de Dios que Él ese sentir, pues, la Biblia dice que Dios pone el hacer como el querer, que persiga ese sueño, que trabaje en el área musical, que aunque uno tenga talento, puede tratar de desarrollar y potencializar ese talento de la mejor manera. Si va a querer grabar canciones, ok, hay que trabajar la voz, hay que educar la voz lo más que se pueda, conseguir quizás clases con algún. Entonces, como te digo, pues es comenzar a trabajar en todas esas áreas. Si no compone música, a pedirle al Señor que le dé inspiración, el mensaje que quiere llevar a las personas, y pensar pues a desarrollar todas esas áreas que le puedan permitir a esta persona poder lograr ese anhelo que hay en su corazón. Las personas que tocan guitarra, piano, otro instrumento, ¿es más fácil para ellos aprender a cantar la música? Así como tú que también aprendiste a tocar ese tipo de instrumentos, o no importa eso. Bueno, sí, de hecho que la persona puede, aunque no tenga un conocimiento de algún instrumento, hay muchas personas que Dios les ha permitido tener esa capacidad de poder tener esa voz, pero en lo personal a mí me ayudó muchísimo que conozco las teclas del piano, al menos, ¿no? Y eso me ha ayudado a desarrollar un poco más, incluso el oído musical, eso nos ha ayudado, pues. Entonces sí podría decir ser una herramienta, el conocer un instrumento o el aprender a ejecutar un instrumento, eso es una herramienta complementaria para desarrollar ese talento en la vida de la persona. Una habilidad que creo que mucha gente no tiene, pero tendría que tenerlo, es la habilidad de escuchar, porque muchos no escuchan. Y tú dices ahorita en este momento que también que hay que aprender a escuchar. ¿Tú también crees que eso es fundamental, aprender a escuchar? Tenemos que desarrollar oído, pero eso viene a medida de que uno se relaciona con la música, escucha música, toca un instrumento, el oído comienza a desarrollarse mucho más. Entonces, yo entiendo que hay personas que han venido a ese oído ya bien de pequeño, han crecido en ambientes musicales, han crecido, entonces su oído se va desarrollando, van teniendo ese desarrollo de la niñez, entonces llegan a jóvenes igual, más aún todavía, entonces, y logran desarrollarlo. Otras personas no han logrado desarrollar porque no crecieron en ese ambiente musical, no crecieron. De hecho que yo le doy gracias a Dios porque como crecí en la iglesia también escuchando, de pequeño escuchando, aunque no me interesaba la música, pero siempre estaba ahí, escuchando los cantos, las alabanzas, los himnos que cantamos en la iglesia. Entonces, y eso crecer en ese entorno. Recuerdo que una vez tuve una experiencia y me invitaron a cantar, todavía no había grabado ni nada, estaba en unas clases de piano. Y recuerdo que había un festival y nos pusimos una canción y ese día pues con los muchachos anduvimos y yo era el vocalista principal y recuerdo que después de que terminamos de cantar escuché a unas personas que decir pues que lo había hecho bonito, o sea, hablaban entre sí, entre ellas, y decía qué bonito cantó el muchacho, y la otra le decía, pero como no va a cantar bonito si creció en la iglesia, si creció sus padres son iglesia. Entonces esa expresión como que
De hecho que tenía en cierta parte mucha razón, porque crecer en ese ambiente me permitió también aprender a escuchar la música. Pero está como justificando a esa persona el talento y no talento de eso, porque va a decir, entonces, este tiene talento porque nació en iglesia, pero el otro no tiene porque no lo hizo pequeño y por lo tanto nunca va a hacerlo, y es algo que no se puede dar, ¿verdad? Sí, de hecho que sí, en ese particular, en eso tienes razón. Pero vamos a que a veces la gente pues habla así, de esa manera, esas expresiones así. Entonces, pero como te digo, las habilidades crecen donde uno, como cuando uno pica cebolla. Si vos picas cebolla, obviamente vas a oler a cebolla. Entonces, si usted está rodeado de un ambiente musical y a diario se relaciona con la música, ese oído se va desarrollando ese oído musical, porque todos escuchamos, al menos las personas con discapacidades diferentes que no sordos, pues no pueden escuchar, pero todo lo que oímos, el oído, esa capacidad de oír, escuchamos, pero el problema es que el oído musical es otra cosa muy diferente. Aprender a discernir los sonidos de un instrumento. Como te digo, pues eso también es parte del trabajo que uno debe de realizar, porque ya quiere tomar con seriedad la música. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo, o sea, tiene talento, pero tiene miedo de empezar? ¿Qué tú le dirías a esa persona? Bueno, yo creo que en algún momento hemos tenido miedo a empezar algo, lo desconocido, el miedo al fracaso, todo en algún momento lo hemos tenido. Pero yo espero que no debemos de quedarnos con el deseo de hacer algo que están haciendo en el corazón de algo tan puro y tan bonito como no debería de pensar tanto en hacerlo. Si hay posibilidades, si las puertas están abiertas, si se está enfrente de uno la posibilidad, hay que hacerlo. O sea, hay que arriesgarse, uno sabe. Cuando yo grabé mi primera canción, pero soy honesto, nunca pensé que esa primera canción iba a ser de bendición para tantas personas. Sonó por la radio y todavía aún sigue sonando esa canción. El primer tema que grabé, que se llama Eres Tú, y lo hice, para serte honesto y sincero, sin pensar de que iba a tener éxito esa canción. Lo hice sin ese pensar de que iba a bendecir a muchas personas. Simplemente lo hice porque era mi pasión, era lo que yo quería. Me metí al estudio, grabé y hice la canción. Dios me proveyó el dinero para pagar la grabación y ahí está la canción. Ahí está la canción. Y para muchas personas ese tema ha sido de gran bendición. Entonces, ¿tenía miedo? Sí, pero yo no dejé que el miedo me ganara. De eso se trata la valentía. Ser valiente no está en no tener miedo, sino que tener la oportunidad de, aunque tengas miedo, vas a vencer a ese miedo y lograr hacer lo que tu corazón está deseando. Y por último, Agner, ¿para ti qué significa la palabra grandeza? La palabra grandeza, bueno, en esta vida cristiana, un día los discípulos le preguntaron, los discípulos estaban ahí preguntándole al maestro y diciéndole: Señor, ¿quién es el maestro? ¿Quién es el grande en tu reino? Entonces Jesús dijo: aquí en mi reino, el que es grande es aquel que aprende a servir, aquel que sirve. La grandeza de Jesús, yo le digo, no estuvo quizás en los milagros que él hizo. La grandeza de Jesús estaba en su servicio que él vino a prestar. Dice que él en un pasaje dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, la grandeza no está quizás en llenar un escenario, aunque es maravilloso poder tener una audiencia grande a quien poder bendecir con tu mensaje, sino más bien yo considero que la grandeza está en la vida de servicio que uno le dedique primero a Dios y a las personas que nos rodean, a las personas que en algún momento llegan y te necesitan. Y qué mejor poder grabar una canción
una canción que tú grabes y que quizás no te va a dar una remuneración, porque yo te soy honesto, yo no vivo de la música. Yo no vivo de la música yo no estoy generando en plataformas digitales, no estoy haciendo nada de eso ahora actualmente, como muchos cantantes hoy lo están haciendo. Pero ¿sabe a qué costo muchos cantantes hoy están haciendo generando plata en redes sociales y en plataformas? El costo de vender un mensaje que denigre a las personas, al costo de vender un mensaje que lamentablemente está destruyendo a una generación, que lamentablemente está sirviendo de tropiezo para que una generación se vaya tras el vicio, tras la droga, tras un mundo de pecado, tras podemos decir, libertinaje. Entonces, a ese costo, mucha gente hoy está generando plata. Entonces, y la vida de servicio, la grandeza está en el servicio. Y una vida de servicio es aquello que no te beneficia a ti, sino que beneficia a otra persona. Entonces, grabar una canción que te permita llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición para una persona, un mensaje diferente, un mensaje positivo que pueda servir de bendición para alguien que está en depresión, para alguien que está quizás en una vida de crisis, quizás está frustrado, deprimido. Entonces, y servir de bendición, que aunque económicamente no te sea tan remunerado. Entonces eso es la grandeza. Para mí esa es la grandeza, en realidad, poder servir a otros y que lo que tú haces sirva de bendición para otras personas. ¿Te podría decir cuáles son tus redes sociales, tus plataformas para que la gente te siga por ese medio? Sí, bueno, estamos ahí en mi canal de YouTube, Abner Silva, igual en Facebook estamos como Abner Silva Delgado, tenemos ahí plataforma de TikTok, aparece como Axil, algo así, Axil en TikTok. Más que todo, pues esas son las plataformas que estamos manejando ahorita. Estamos estructurando ahorita las plataformas digitales, tener toda nuestra música, pero siempre vamos a aparecer como Abner Silva, pues igual en las plataformas digitales, pues. Entonces, ahí está para que la gente nos pueda buscar nuestra música, y esperando que más de alguna de ellas pueda traer un mensaje de bendición. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta entrevista muy linda que me diste, y te admiro mucho por lo que has hecho en la música, porque das un mensaje muy positivo a las personas, un mensaje de paz, de alegría, y llevas la música a rincones de muchas personas. Espero verte pronto nuevamente y que tengas muchos éxitos, porque la música en ti se te ha dado mucho. Muchísimas gracias, mi hermano, y estamos ahí para las que sea. Cuando usted quiera, pues ahí le caemos de nuevo a estar por acá. Y pues bendiciones a todas las personas que van a tener la oportunidad de ver esta entrevista, y que la bendición de Dios siempre esté en sus hogares y en su vida, y nunca olvidar pues que Dios tiene planes de bendición para nuestras vidas. ¿Y qué les pareció este episodio? Sobre su historia de cómo comenzó él en la música. Es para muchos una inspiración, ya que esto fue un proceso para él. Pero ya para terminar, denle like y compartan para que muchas más personas vean este capítulo y pueda llegar a ellos. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio hablando con Tony Rodríguez.